Hola, vamos a resolver un problema del principio de Arquímedes, en el cual nos hablan de un bloque de cierto material. No es relevante de qué está hecho, pero nos mencionan que pesa 8 newtons. Si no se hace la aclaración que en el aire, no importa, es lo mismo. Cuando no nos diga el medio en el cual se pesa, se asume que es el aire. Aquí no lleva nada en el subíndice. Y ese bloque nos hablan que nos hablan de sus medidas. Esas medidas se llaman aristas. Nos mencionan 3 y para identificarlas fácilmente le pongo letras minúsculas. La base es cuadrada. Como aparece primero, vamos a manejar esas dos primeras aristas como la base. A y B, que sean la base, es base cuadrada, o sea, miden lo mismo. Y la altura es de 2 centímetros. Los datos adicionales en este caso son el factor G, que es una aceleración, y ese bloque se sumerge en gasolina. Por lo tanto, la densidad de la gasolina va a ser necesaria. Así, aquí abajo en el subíndice, densidad de la gasolina, un distintivo que uno sepa que está hablando de ese fluido, y así le puse gasolina. Bueno, entonces dice que se desea saber cuánto marcará el dinamómetro. Un dinamómetro es un instrumento que sirve para medir el peso de los objetos. Entonces, en otras palabras, nos están pidiendo el peso del objeto cuando se sumerge en gasolina. O sea, W subíndice gasolina. Esa va a ser la incógnita. No hay ningún dato adicional y lo que sigue es fijarnos en las unidades. Las unidades que no son adecuadas para manejarlas de manera directa son las longitudes. Entonces, hay que convertir esos valores y entonces tomar cada uno de ellos y sacar el nuevo valor equivalente, pero ahora en unidades de metros. Ese es el primer valor de la conversión. El segundo es del mismo tipo de unidades, nada más que con este valor. Lo que sigue es obtener las ecuaciones en las cuales la información la vamos a ir acomodando. ¿En qué ecuación aparece esta incógnita? Bueno, pues entonces aparece en la ecuación del empuje. El empuje es igual al peso del objeto en el aire menos el peso del objeto en la gasolina. Aparece la incógnita del lado derecho de la ecuación y por lo tanto hay que hacer un despeje. Vuelvo a copiar la ecuación y el procedimiento va a ser de la siguiente manera. Cuando se tenga un arreglo así en el que la variable tiene el signo negativo, ya sabemos que hay que hacer esta siguiente operación y entonces el siguiente resultado queda así. Después simplemente hay que cambiar de lado las variables para que del lado izquierdo esté nuestra variable despejada
ya está reacomodado y a veces cuando va un signo negativo al inicio se olvida y eso genera un error. Entonces es mejor hacer el siguiente reacomodo. Así. Trasladando la ecuación ya despejada, entonces me va a quedar esta ecuación como la número 1. Ahora, en estos problemas necesito el volumen porque hay otra ecuación para el empuje, pero esa menciona al volumen. Esta ecuación entonces va a ser la número 2. Dentro de los datos no está directamente el volumen, pero para eso nos dieron la forma y las dimensiones de las aristas. Entonces, el volumen es el volumen que se obtiene de un prisma, que es multiplicar a las 3 aristas, así, ese sería el volumen, A por B por C, haciendo un poco de síntesis de escritura. A y B son iguales, por lo tanto, podría reescribirlo así. A y B es lo mismo, entonces aquí es como si tuviera A por A, ya está. Y A por A nos da A cuadrada. Para manejar una ecuación un poco más breve para el volumen, entonces voy a ponerle a esta ecuación el número 3. El volumen es A cuadrada por C. Lo que sigue es hacer sustituciones. ¿Cómo voy a hacer la sustitución? Bueno, entonces, ¿qué ecuación puedo resolver ya? La ecuación que puedo resolver es la 3, porque conozco las 3 dimensiones y ya están convertidas a las unidades adecuadas. Y con la ecuación 3 resuelvo la ecuación 2. Para no hacer tantos cálculos y para hacerlo de una manera más breve y directa, entonces voy a hacer lo siguiente. Sustituyo la ecuación 3 en la ecuación 2. O sea, la ecuación 2 es así. El fluido es gasolina. Entonces mejor, en vez de densidad del fluido, pongo densidad de la gasolina. Y en vez de volumen, pongo A cuadrada por C. Entonces sería, el empuje es igual a la densidad de la gasolina por el volumen, pero el volumen va a ser la ecuación 3. Entonces la siguiente sustitución queda así. Empuje es igual a densidad de la gasolina y volumen es A cuadrada por C. A cuadrada por C por el factor G. Esta ecuación es la que voy a usar para hacerlo de manera más directa y obtener un resultado. El siguiente renglón muestra esa sustitución de valores. La densidad de la gasolina es 680, A vale 0.12 porque fue convertido y está al cuadrado. C vale 0.02, aquí está, y el factor G vale 9.8 con las unidades correspondientes. Ya tengo el empuje, entonces el empuje es de, redondeando a 3 cifras, 1.919 newtons. Ya resolví la ecuación 3 y la ecuación 2. Lo que realmente me pide el problema es lo de la ecuación 1, pero si no saco el empuje no puedo obtener la incógnita principal. Entonces, la siguiente sustitución es en la ecuación 1. Yo vuelvo a copiar la ecuación 1 para no perderla de vista. Y dice que es el peso del objeto en el aire, 8 newtons, menos el empuje, o sea, el valor que acabo de obtener. Así.
El peso del bloque en el aire es de 8 newtons y el empuje es el que obtuve en el renglón anterior. Por lo tanto, es una resta y el peso del objeto en la gasolina es de 6.081 newtons. Una prueba fácil de saber que el resultado es correcto es que al sumergir el objeto en el fluido, como recibe un empuje, su peso en ese fluido va a ser menor que en el del aire. Y en este caso también se cumple esa idea, ese principio. Bueno, hasta luego.